Buenas tardes, mi nombre es Scarlett Montiel y junto a mi compañera Jennifer Viviescas vamos a hablarles sobre la velocidad de reacción, factores que influyen en la velocidad de reacción, catalizadores, catalizadores biológicos, las enzimas, factores que afectan la actividad enzimática y la aplicación a sistemas biológicos y procesos metabólicos. La velocidad de reacción se define como el cambio en la concentración de uno de los reactivos o productos en un intervalo de tiempo en el cual tiene lugar el cambio. Lo anterior nos permite determinar la velocidad promedio de la reacción, la cual se calcula dividiendo la variación de la concentración entre el tiempo transcurrido, como nos muestra la ecuación. Por lo tanto, la velocidad de reacción es función de los reactivos, de la temperatura a la que se efectúa la reacción, de la superficie expuesta entre los reactivos, de la concentración de los reactivos y en algunas ocasiones de los catalizadores. En el siguiente gráfico podemos ver que a mayor concentración, mayor velocidad de reacción, por lo tanto el tiempo de reacción será menor, mientras que a menor concentración, menor velocidad de reacción, por lo tanto el tiempo de reacción será mayor. Factores que influyen en la velocidad de reacción. Estos factores son 5: el grado de división, la naturaleza del reactivo, la concentración, el catalizador y la temperatura. El grado de división es el grado máximo de subdivisión, el cual hace posible que todas las moléculas reaccionen en cualquier momento. Esto ocurre cuando los reactivos se encuentran en estado gaseoso o en disolución. Por ejemplo, el carbón arde velozmente cuando más pequeños son sus pedazos. Naturaleza del reactivo. Dependiendo del reactivo, se obtiene una energía de activación. Si es muy alta, entonces será muy lenta, y si es muy baja, será más rápida. El primer caso no requiere ni la ruptura ni la formación de enlaces, es solo un intercambio de electrones. Las otras dos requieren la ruptura de enlaces y la formación de otros. Por ejemplo, la oxidación de los metales. El sodio es muy rápido, la plata es muy lenta y el hierro es intermedio entre las anteriores. La concentración. Cuanto mayor sea la concentración de los reactivos, más alta será la velocidad de reacción. Por haber más partículas en el espacio, hay más colisiones. Por ejemplo, el ataque que los ácidos realizan sobre algunos metales con desprendimiento de hidrógeno es mucho más violento mientras mayor es la concentración del ácido. Catalizador. Los catalizadores son sustancias que aumentan o disminuyen la rapidez de una reacción sin transformarse, modificando el mecanismo de reacción con una energía de activación. Por ejemplo, óxidos de nitrógeno derivados de cloro y derivados del flúor. Temperatura. Cuando se aumenta la temperatura, también aumenta la velocidad en la que se mueven las partículas, por lo que aumenta el número de colisiones y la violencia de esas, lo que conlleva una mayor velocidad en la reacción. Por ejemplo, para evitar que los alimentos se dañen, se colocan en la nevera o en el congelador y para cocinarlos se introducen en el horno o en una olla. Los catalizadores son sustancias que se pueden agregar a una reacción para aumentar la velocidad de reacción sin que se consuman en el proceso y sin alterar en absoluto el producto final de la misma, cosa que sí ocurre en los reactivos. Generalmente funcionan reduciendo la energía del estado de transición, disminuyendo la energía de activación y cambiando el mecanismo de la reacción, lo que cambia la naturaleza del estado de transición. La enzima anidrasa carbónica cataliza la reacción reversible del dióxido de carbono y el agua, para así formar ácido carbónico, cuando la concentración del dióxido de carbono en el cuerpo es demasiado alta. Al regular la concentración de ácido carbónico en la sangre y los tejidos, la enzima puede mantener equilibrado el pH en el organismo. Es por esto que la anidrasa carbónica es una de las enzimas más rápidas que se conocen, con una velocidad de reacción entre 10 a la 4 y 10 a la 6 reacciones por segundo. En la siguiente gráfica se muestra el diagrama de energía de la reacción entre el dióxido de carbono y el agua para formar ácido carbónico. La reacción con el catalizador se indica con la línea azul y la reacción sin catalizador se indica con la línea roja.
El catalizador disminuye la energía del estado de transición de la reacción, puesto que la energía de activación es la diferencia entre la energía del estado de transición y la energía del reactivo. El reducir la energía del estado de transición también disminuye la energía de activación. La energía de los reactivos y los productos es la misma para la reacción catalizada y la que no tiene catalizador. Por lo tanto, la energía total liberada durante la reacción no cambia cuando se agrega la enzima. Otros ejemplos de catalizadores son catalizadores ácido-base y los catalizadores heterogéneos o de superficie. Catálisis ácido-base. En la catálisis ácida, el catalizador generalmente es un ion hidrógeno y en la catálisis básica generalmente es un ion OH. Un ejemplo de una reacción que se puede catalizar mediante un ácido es la hidrólisis de la sacarosa, conocida como azúcar común. La sacarosa es una combinación de dos azúcares más sencillos, glucosa y fructosa. Al agregar un ácido o una enzima como la sacarasa, se puede descomponer la sacarosa en glucosa y fructosa como se muestra en la siguiente serie de reacciones. En el primer paso, la sacarosa reacciona reversiblemente con el hidrógeno para formar sacarosa protonada. La sacarosa protonada reacciona reversiblemente con agua para producir hidrógeno, una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. La reacción general se puede escribir como sacarosa más agua en presencia del catalizador ácido produce glucosa más fructosa. Puesto que el hidrógeno aparece tanto como reactivo y como producto en cantidades iguales, no se consume durante el curso de la reacción. Por lo tanto, el catalizador no aparece del lado de los reactivos ni de los productos de la reacción general. Catálisis heterogénea y de superficie. Los catalizadores heterogéneos son catalizadores que se encuentran en una fase distinta que los reactivos. Por ejemplo, el catalizador podría estar en fase sólida mientras que los reactivos están en una fase líquida o gaseosa. Un ejemplo de catalizador heterogéneo es el convertidor catalítico en los autos que usan gasolina o diésel como combustible. Los convertidores catalíticos contienen catalizadores de metales de transición integrados en un soporte de fase sólida. El catalizador de fase sólida entra en contacto con los gases que provienen del caudal de escape del coche, aumentando la velocidad de las reacciones para formar productos menos tóxicos a partir de los contaminantes en el caudal de escape, tales como el monóxido de carbono y el combustible sin quemar. El convertidor catalítico también es un ejemplo de catálisis de superficie, donde las moléculas de reactivos se absorben en una superficie sólida antes de que reaccionen con el catalizador para formar el producto. La velocidad de una reacción catalizada en superficie aumenta con el área del catalizador que está en contacto con los reactivos. Catalizadores biológicos, las enzimas. El cuerpo humano es un sistema muy complejo de reacciones químicas vinculadas entre sí, y todas deben tener lugar a unas velocidades cuidadosamente reguladas. Estas reacciones requieren catalizadores específicos y eficientes, conocidos como enzimas. Los catalizadores biológicos, también llamados enzimas, son sustancias producidas por los seres vivos para aumentar la velocidad de las reacciones de los procesos químicos biológicos. Las enzimas son proteínas con sitios activos. La enzima cambia levemente de forma y actúa como cerraduras donde encajan como llaves las sustancias que reaccionan, sustrato, formando el complejo enzima-sustrato, y sobre las que actúa la enzima, sosteniéndolo de tal manera que permite que la reacción ocurra más eficientemente. Se caracterizan por tener una gran especificidad respecto a las sustancias cuya reacción provocan. Las enzimas no son reactivos y no se pueden gastar durante la reacción. Una vez que una enzima se une a un sustrato y cataliza la reacción, es liberada sin cambios y se pueden reutilizar en otra reacción. Los catalizadores generalmente son proteínas, aunque algunas moléculas de ARN también actúan como enzimas. Una manera de identificar las enzimas es su terminación en asa. Por ejemplo, la enzima que degrada la lactosa se denomina lactasa y es la enzima que no poseen los intolerantes a la lactosa. Las enzimas que degradan las proteínas de la carne que ingerimos son las proteasas. Factores que afectan la actividad enzimática. La actividad enzimática puede verse afectada por diversos factores como lo es la temperatura, el pH y la concentración, puesto que las enzimas funcionan mejor dentro de rangos de temperatura y de pH específicos y bajo condiciones que no son las más óptimas, una enzima puede perder su capacidad de unirse a un sustrato. De acuerdo a su complejidad, las enzimas se clasifican como enzimas estrictamente proteicas, es decir, simples, que pueden estar constituidas por una o más cadenas polipeptídicas, o oleoenzimas, que son las conjugadas, las cuales están constituidas por una fracción polipeptídica llamada apoenzima y por una fracción no polipeptídica, es decir, no proteica, denominada cofactor. Los cofactores pueden ser
Inorgánicos, es decir, iones metálicos, los cuales favorecen la actividad catalítica general de la enzima y si no están presentes, la enzima no podría actuar. Estos iones metálicos se denominan activadores. Ejemplos de estos iones serían el hierro, el magnesio, el cobre, el potasio, el sodio y el zinc. Y orgánicos. Cuando estos son orgánicos se denominan coenzimas y se definen como moléculas que se unen a las enzimas de forma temporal para hacerlos funcionales, los cuales serían el ATP, el NAD, el NADP, vitaminas, nucleótidos, mezcla de vitaminas y nucleótidos. Aplicación de las enzimas en procesos biológicos y metabólicos. La investigación en catálisis y producción de agentes catalíticos es un campo productivo de la industria química y biológica, ya que permiten acelerar las reacciones o maximizar la cantidad de producto obtenido, simplemente con la añadidura oportuna del catalizador adecuado. Las enzimas se aplican según el tipo de reacción en las que participan. Algunos ejemplos son oxidorreductasas. Aceleran o catalizan reacciones de oxidación y reducción. Un ejemplo serían las oxidasas y las deshidrogenasas. Transferasas. Se dedican a transferir grupos o radicales entre diferentes moléculas, como por ejemplo la hexoquinasa. Hidrolasas. Catalizan las reacciones de hidrólisis. Rompen enlaces químicos añadiendo una molécula de agua. A este tipo pertenecen las enzimas digestivas, carbohidrasas, esterasas y peptidasas. Liasas. Separan grupos sin intervención del agua, es decir, sin hidrólisis. Originan dobles enlaces o añaden dióxido de carbono. Un ejemplo sería la carboxilasa, que como resultado de su acción elimina los grupos carboxilo del ácido pirúvico, en consecuencia lo convierte en etanol y dióxido de carbono. Isomerasas. Catalizan las reacciones en las cuales un isómero se transforma en otro, es decir, realizan conversiones dentro de una misma molécula, como la triosafosfato isomerasa. Un ejemplo es transformar una molécula de glucosa en una de galactosa o de fructosa. Esto corresponde a reacciones de isomerización. Ligasas. Catalizan la unión de moléculas o grupos gracias al ATP. Un ejemplo de este sería la DNA ligasa.